Bienvenidos, buscadores de la esencia y la verdad, a una nueva y trascendental entrega de K-Pop. Hoy, el aire de Estambul parece estar impregnado de una fragancia distinta, una que no proviene de los jardines del Bósforo, sino de la pureza de un sentimiento que ha decidido romper las barreras del silencio digital. En una era donde las relaciones parecen consumirse a la velocidad de un suspiro y donde la superficialidad a menudo nubla la autenticidad, ha surgido una voz que nos recuerda por qué seguimos creyendo en los cuentos de hadas modernos. Hoy, en K-Pop, vamos a desgranar cada sílaba, cada suspiro y cada repercusión del sismo emocional provocado por Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Pero antes de sumergirnos en este océano de romanticismo y devoción, les hago una invitación desde el corazón. Si valoran este periodismo de altura, asegúrense de estar suscritos a nuestro canal K-Pop, activen la campana de notificaciones y, de manera muy especial, consideren apoyarnos haciendo clic en el botón de unirse. Su participación en nuestra comunidad de miembros nos permite seguir elevando el estándar de nuestras crónicas y traerles historias que alimentan el alma. ¿Están listos para presenciar cómo el amor verdadero se apodera de la escena? Comenzamos. La narrativa que une los nombres de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan parecía, ante los ojos gélidos del público general, haberse sumergido en un invierno de indiferencia, un capítulo clausurado por los imperativos de la carrera profesional y el desgaste del tiempo. Sin embargo, detrás de las puertas de roble de la intimidad y lejos del escrutinio de los flashes, la tensión emocional entre ambos seguía efervesciendo con una virulencia que ninguno de los dos actores podía ignorar por completo. Lo que hoy sale a la luz es un capítulo inédito, revelador y profundamente perturbador por su honestidad, la noche en que Halil decidió someter el alma de Esla a una prueba definitiva, un examen silencioso para determinar si los rescoldos del amor seguían ardiendo bajo las cenizas del distanciamiento. No se trató de un experimento nacido de la crueldad, ni de un juego pueril de celos. Fue el acto desesperado de un hombre que había pasado meses lidiando con el peso insoportable de la duda, la esperanza y un sentimiento que se negaba a claudicar ante la lógica. Según fuentes de absoluta solvencia, Halil necesitaba confrontar esa verdad que todos sospechaban pero que solo el lenguaje no verbal de ella podía confirmar. Si Esla todavía me ama, quiero verlo en el abismo de sus ojos, habría confesado el actor a su círculo más íntimo antes de ejecutar su plan. La estrategia fue de una sofisticación psicológica casi cinematográfica. Halil no buscó el enfrentamiento directo ni el diálogo dialéctico. Temía que las palabras, tan a menudo traicioneras, sirvieran a Esla para construir un muro de defensa. En lugar de ello, optó por la indiferencia absoluta, vistiéndose con la piel de un extraño emocional para observar a la mujer que conocía mejor que nadie. El escenario fue un evento promocional vinculado a su trayectoria compartida en Emanet, un lugar cargado de historia y simbolismo donde sus caminos estaban destinados a colisionar una vez más. Halil, con una disciplina férrea, decidió actuar como si Esla careciera de cualquier poder gravitacional sobre él. No hubo saludo inicial, no hubo búsqueda de contacto visual, ni un solo gesto que recordara la complicidad de antaño. La trató con la cortesía gélida que se le reserva a un colega lejano con el que apenas se ha intercambiado un guión. Este fue el primer movimiento de una partida de ajedrez donde el premio era la verdad del corazón. La reacción de Esla Turkoglu ante este muro de hielo fue, en palabras de los presentes, un auténtico terremoto emocional que desmanteló su imagen de mujer inexpugnable. Al notar que Halil no se acercaba, que no buscaba la validación de su mirada y que, por el contrario, parecía haberla borrado de su radar de intereses, la actriz quedó petrificada en un estado de confusión dolorosa. Su cuerpo, ese instrumento que ella domina con maestría en la pantalla, comenzó a traicionarla. Primero fue la mirada baja, un refugio contra la humillación de ser ignorada. Luego, el gesto nervioso de tocarse el cabello repetidamente, una señal inequívoca de desasosiego interno. Intentó sostener una sonrisa para los fotógrafos, pero sus labios temblaban bajo el peso de una tristeza que no estaba en el guión. Testigos directos afirman que la actriz, siempre caracterizada por su aplomo y seguridad, mostró esa noche una fragilidad raramente vista, una vulnerabilidad tan evidente que incluso sus amistades más cercanas se sintieron compelidas a intervenir. Un asistente personal del actor reveló detalles que estremecen por su frialdad táctica. Halil me dijo que si Esla aún sentía algo, no sería capaz de tolerar su indiferencia, que reaccionaría instintivamente sin darse cuenta de que se estaba delatando. Y así fue. La inquietud de Esla se convirtió en el epicentro de la velada. No podía dejar de buscar a Halil desde la distancia, como quien busca una explicación en medio de un naufragio. Mientras tanto, él mantenía su posición de espectador impasible. Durante la cena,
Alil se sentó en una mesa cercana, pero evitó deliberadamente cualquier contacto visual, riendo con otros invitados y proyectando una imagen de plenitud que no incluía a Esla. El efecto fue devastador. La luz en los ojos de la actriz se fue apagando con cada risa de él, con cada gesto de desdén. Preguntó a su asistente en 2 ocasiones si algo le sucedía a Alil, si estaba bien, pero no obtuvo respuesta. El factor Alil estaba funcionando. La indiferencia era la llave que estaba abriendo la caja fuerte de sus sentimientos ocultos. Querida familia de K-pop, hagamos una pausa necesaria en este relato que nos oprime el pecho. Queremos escucharlos. ¿Creen que Alil Ibrahim Seyhan actuó de manera justa al poner a prueba los sentimientos de Esla de esta forma tan cruda? ¿Alguna vez han recurrido a la indiferencia para saber si alguien todavía los ama? Sus historias nos importan, y sus comentarios son el alma de este canal. Y recuerden, si les gusta cómo analizamos cada matiz de esta historia, denle me gusta al video. Y si quieren unirse a nuestro club exclusivo de seguidores para tener contacto directo con nuestro equipo y apoyar investigaciones como esta, el botón de unirse los está esperando. Continuamos con la fase final de esta prueba de fuego. El tercer movimiento de este plan maestro de Alil tuvo lugar durante el cóctel posterior, cuando la presión del evento ya estaba en su punto máximo. Sabiendo que Esla se encontraba a escasos metros, escuchando con atención disimulada, Alil respondió a una pregunta de un reportero sobre su vida sentimental con una frialdad calculada. Me encuentro en un momento de plenitud absoluta, no tengo nada más que decir sobre mi corazón. No fue un desmentido, pero tampoco fue una puerta abierta, fue lo suficientemente ambiguo como para herir profundamente a alguien que aún espera una señal de arrepentimiento o anhelo. Testigos afirman que en ese instante Esla contuvo el aliento, se quedó inmóvil como una estatua de mármol y luego se alejó sigilosamente hacia un rincón oscuro para ocultar su reacción. Una estilista presente en el camerino mencionó más tarde que los ojos de la actriz brillaban de forma inusual, no por el llanto, sino por la contención de un corazón que amenazaba con estallar. No entiendo por qué me afecta tanto, se repetía ella a sí misma, intentando racionalizar lo irracional, mientras Alil, desde el otro lado del salón, ya tenía la respuesta que buscaba. El momento final, aquel que cambió la narrativa de la noche, ocurrió cuando sus miradas finalmente se cruzaron de manera inevitable. Fue apenas un segundo, un parpadeo en el tiempo, pero la intensidad fue tal que el aire pareció ionizarse entre ellos. En ese breve instante, Alil vio lo que había estado persiguiendo, un anhelo punzante, un dolor antiguo y un amor que, a pesar de los esfuerzos de ella por enterrarlo, seguía respirando con fuerza. El experimento había concluido. Alil abandonó el evento manteniendo su fachada de compostura, pero fuentes indican que al entrar en su coche, la máscara se desmoronó. Cerró los ojos, abrumado por el peso de saber que había tocado una herida que nunca sanó, reconociendo que descubrir que todavía te aman es tan reconfortante como devastador cuando tú tampoco has dejado de amar. Esla, por su parte, regresó a la soledad de su hogar incapaz de procesar la tormenta interna. Intentó convencerse de que era una reacción normal ante un reencuentro con un ex, que eran solo recuerdos residuales. Pero en el fondo de su alma, algo se había quebrado. El hecho de que Alil la tratara como a una extraña, ignorando los años compartidos, los secretos intercambiados y las miradas que una vez definieron su universo, fue la prueba más clara de que el pasado no es solo pasado, es una presencia latente. Esta noche de máscaras rotas ha dejado una marca indeleble en ambos, recordándonos que el silencio a veces es el grito más fuerte del amor y que, en el mundo de las celebridades, la verdad más profunda no se encuentra en las entrevistas, sino en lo que ocurre cuando creen que nadie está mirando. Es verdaderamente conmovedor ser testigos de una historia tan humana y vulnerable en un mundo tan a menudo artificial. Alil y Esla nos han recordado que el amor verdadero siempre exige un precio, y ellos parecen estar dispuestos a pagarlo con creces a través de este juego de sombras y luces. Desde el equipo de K-pop, seguiremos monitoreando cada suspiro y cada paso que den en este camino lleno de obstáculos y pruebas de fe. ¿Logrará este experimento de Alil ser el primer paso hacia una reconciliación honesta o habrá abierto una brecha irreparable? Queremos saber qué piensan ustedes, nuestra querida familia de K-pop. ¿Quién fue, en su opinión, el que más sufrió esa noche? Antes de despedirnos, les recordamos, si este video les ha llegado al corazón, denle un fuerte me gusta, suscríbanse para no perderse nada de lo que sucede en el mundo de los famosos turcos y, por favor, consideren apoyarnos activamente haciendo clic en el botón de unirse. Su apoyo financiero mediante la suscripción de miembros es lo que hace posible que nuestro canal siga creciendo, financiando nuestras investigaciones y permitiéndonos traerles estas crónicas con la profundidad que solo K-pop puede ofrecer.
Gracias por estar con nosotros, por comentar y por compartir nuestra pasión por las historias reales. Nos vemos en el próximo video con más verdades que nadie más se atreve a contar. Hasta pronto.